HT24 llegó hasta la sede de la Personería Municipal de Soledad, donde vamos a conversar con la personera encargada, Gina Molina. Gina, bienvenida a HT24. Gracias, Víctor. Gina, cuéntanos un poco, la gente de repente desconoce el tema de la labor que hace la personería día a día, trabajo de hormiga. Cuéntanos a qué se dedica la personería en el municipio de Soledad. Bueno, las personerías municipales tienen muchas funciones dadas por la ley, pero una de ellas es la promulgación y la protección de los derechos fundamentales a la ciudadanía. Como personería estamos a cargo de toda esa problemática que presenta la comunidad. Aquella persona que de pronto considere que sus derechos han sido vulnerados o están siendo vulnerados pueden acudir a la Personería Municipal de Soledad y haremos la intervención pertinente ante el ente competente o ante la persona que le está vulnerando los derechos a una persona. Como personería hemos estado pendientes de toda esta situación que se ha presentado a nivel del país, a nivel nacional con la pandemia del COVID-19. Hemos desplegado un acompañamiento inigualable, haciendo el acompañamiento a la comunidad en las estrategias para que tengan una muy buena atención en el tema de salud, la entrega de medicamentos. Hemos brindado acompañamiento a la administración en la entrega de los mercados a las familias más vulnerables al comienzo de esta pandemia. Y seguimos ahí, seguimos en esa labor que nos han encomendado para seguir del lado de la gente. Ahora hay un tema que marcó a la personería y fue noticia inclusive nacional, fue el tema del CDI y los presuntos alimentos en mal estado que se entregaron. Vimos que tu persona, así como los funcionarios de la personería, se apersonaron hasta el punto, hasta la sede del CDI. Cuéntanos un poco cómo fue el trabajo y en qué conclusiones dejaron. Así es, una vez recibimos la denuncia de unas madres acerca de unos alimentos que estaban vencidos, en estos casos unos granos. Inmediatamente nos apersonamos de la situación. Posteriormente se hizo una reunión con el director regional del ICBF, el cual se tomaron los correctivos y hasta el momento fue una situación superada. Hemos seguido brindando acompañamiento al ICBF en la entrega de las cartillas, de la entrega de estas canastas, lo cual hasta el momento ha sido satisfactorio. Ahora, también vemos que trabajan el tema mucho de la migración venezolana, aquí como personería, con el ACNUR. Cuéntanos un poco la labor que están haciendo con los migrantes, sobre todo por este tema de la pandemia, se sumó también el tema de los desplazados. Cuéntanos un poco. Así es, como personería hemos estado brindando la orientación a esta población migrante, que es la población venezolana, desde el año 2016, que empezó toda esta problemática del exilio o digamos de la migración de esta población. La personería ha sido muy fundamental en la orientación a estas personas. Hemos estado también desarrollando el acompañamiento. En el año 2018 se hizo una jornada de censo, lo cual después generó el PET, que el gobierno nacional entregó a todo venezolano que estaba censado. Estuvimos en esa labor, seguimos haciendo el acompañamiento a esta población venezolana en la orientación de cómo, si el colombiano tuvo su hijo en Venezuela, el registro civil, le brindamos ese acompañamiento hasta el final. En el tema de la población víctima del conflicto armado en nuestro país, también seguimos brindando el acompañamiento, a pesar que la atención al público es bastante limitada, pero hemos tenido esos canales virtuales habilitados, una línea específicamente para el tema de la población víctima del conflicto armado. Hemos seguido tomando las declaraciones, los derechos de petición, nunca hemos dejado de atender. Ahora, hay un tema puntual que ha sido un dolor de cabeza para la personería de Soledad y para todas las personerías a nivel nacional, el tema de las EPS y de las IPS. ¿Cómo ha sido el bregaje ahí para ustedes? Bueno, ha sido una situación bastante difícil, tanto así que la pandemia ha sido ese punto tan álgido que ha dejado un poco más visible la debilidad que tiene el sistema de salud en Colombia. Esta problemática de las EPS no es de ahora, eso es desde hace muchos años atrás, pero con esta situación de la pandemia que nadie estaba preparado y mucho menos el sistema de salud, ha sido un reto muy grandísimo para la personería, aún más todavía, porque son las quejas que diario se viven, que la gente se vive quejando, que la entrega de medicamentos, de las citas, y con esto de la pandemia que se limitó mucho el acceso presencial, sino todo virtual, las EPS no estaban preparadas, su infraestructura virtualmente no lo estaba, entonces ha sido todo un reto
fue bastante álgido el tema a comienzo de la pandemia, pero afortunadamente esto ha venido mermando la situación del COVID, pero aún se persisten esas quejas en la entrega de medicamentos, sobre todo a aquellas personas adulta mayor o que tienen unas patologías de base, las cuales todavía no se pueden desplazar, teniendo en cuenta que la pandemia, el coronavirus no se ha ido, sino que todavía está. Entonces digamos que todavía siguen persistiendo, pero ahí estamos. La Personería Municipal es ese canal de comunicación del usuario, del ciudadano soledeño, con la EPS o su IPS o la farmacia. Pues en este caso nosotros recuerdo que te mandamos 2 casos de personas que habían fallecido en su domicilio y que por X motivos no iban a recoger el cuerpo. Cuéntanos cómo procedió ahí la personería. Bueno, eso fue también otro punto álgido de la cual nadie estaba preparado. No todas las personas que fallecieron en sus casas eran por COVID-19, sino también porque tenían unas patologías de base, unas personas que tenían problemas cardíacos. También, bueno, eso sí ya es un concepto personal o una percepción personal que pude notar, porque fueron días muy movidos, fueron días muy críticos en que la personería en un día podía tener 5 casos de personas fallecidas, y ahí se venía todo este problema de que se trataban de comunicar con la EPS y eso era imposible. ¿Por qué? Porque lo que te decía en la pregunta anterior, te decía anteriormente, estas EPS no estaban preparadas, entonces los canales de comunicación, no todo el mundo tiene acceso a la tecnología, al internet, entonces no sabían dónde comunicarse, entonces eso se formaba un caos. Y bueno, ¿qué quedaba? Comunicarse con la Personería de Soledad, en este caso en el municipio. ¿Para qué? Para que fuera ese puente y le ayudara, porque eran personas o cuerpos que fallecían desde muy tempranas horas y era mediodía, era tarde y todavía estaba ahí, yacía el cuerpo. Entonces también eso se vuelve un caso de humanidad, no solamente para ese respeto con ese cuerpo, sino también para con su familia, que le basta y le sobra con su ser querido haya partido, entonces verlo ahí todo el tiempo. Entonces fueron momentos muy críticos, pero gracias a Dios fueron solucionándose durante el tiempo que se presentaba. Ahora, hemos visto que has estado en el Terminal de Transportes, en la Calle del Hambre, haciendo interacciones con Migración Colombia. Muchos desconocen ese trabajo de la personería y muchos creen que la personería, así como otros entes del Estado, son oficios de escritorio, cuando eso no es verdad. Cuéntanos el tema, por ejemplo, el caso de la terminal, el tema de la niña que fue encontrada presuntamente con personas indeciosas, que no era para su edad. Sí, de pronto las personas creen que cuando salen las noticias o la personería siempre está 24 horas en la calle, creen que es cuando se trabaja. No, nosotros desde la oficina también trabajamos, tenemos miles de funciones. La personería, muy a pesar de la pandemia, nosotros no hemos dejado de trabajar. Por lo menos esta suscrita que les está hablando ha estado 24 horas, 24/7 con este tema de la pandemia, que no ha sido fácil. Esto ha sido algo indescriptible. Lastimosamente ha dejado mucho dolor en el municipio y a nivel mundial. Y hemos estado realizando acompañamiento. La personería no solo se ha dedicado a la pandemia, al tema de salud, al tema de las EPS, también el tema de servicios públicos, y estuvimos haciendo el acompañamiento a los temas policivos, porque la personería se encarga de hacer esos acompañamientos. Estuvimos hace aproximadamente unos 15 días haciendo un acompañamiento en atención a la alerta temprana acerca del tema de la trata de personas emanada por la Defensoría del Pueblo, y estuve personalmente haciendo ese acompañamiento y nos encontramos, bueno, en la Calle del Hambre, una cantidad de locales comerciales, de comidas, sobre todo comidas rápidas, sin el lleno de los requisitos, sin los protocolos de bioseguridad, aglomeraciones donde, bueno, se tuvo que intervenir la autoridad municipal, en este caso la Secretaría de Gobierno a través de la Inspección de Policía, y por supuesto el acompañamiento de la personería como garante de los derechos, de que no se le estuvieran vulnerando y que no hubiese de pronto desmanes. En cuanto a la otra situación que encontramos con la menor de 12 años de nacionalidad venezolana, como te decía, en atención a la alerta temprana de la trata de personas, estuvimos visitando ciertos locales comerciales donde se trata del tema de los moteles, hoteles, hostales, donde las personas pues descansan. Nos encontramos con una situación de una menor de 12 años
en la que, bueno, su entorno no es el agradable para ella, la cual se dispuso al ICBF para que éste le restableciera los derechos, ya que es el ente encargado. Ahora, Gina, para terminar, ya bajo tu apreciación, ¿cómo recibiste la personería y cómo le estás dejando de acá a unos 10 o 11 días escasos? Bueno, recibí una personería con un personal pues suficiente, el cual ha sido de mucha gran ayuda. Sin ese personal pues no hubiese sido posible el acompañamiento largo y ancho durante todo este tiempo de la pandemia. Estuvimos cubriendo muchos frentes, como te decía, no solamente era el tema de la pandemia, sino también otras funciones que se nos es dada por la ley, el cual tenemos que cubrir. Entrego una personería pues de puertas abiertas 24/7, muy atenta a toda esa problemática social y de pronto económica que pueda haber en el municipio, del cual, bueno, será un reto también para el nuevo personero que venga, que sé que, bueno, hará una muy buena labor. Bueno, Gina, para terminar, Gina, ¿qué nos enseñó la pandemia y qué pedirle a la población base para evitar un segundo rebrote que se está hablando? ¿Qué nos enseñó la pandemia? La pandemia nos enseñó a ser más humanos, pero ante todo a confiar en ese Dios grande y maravilloso que tenemos. Nadie se esperaba esta situación, nadie esperaba pasar por un momento tan difícil. Muchas personas se fueron, jóvenes, personas que quizás tú hoy te preguntas, no debieron partir, no se imaginaban que iban a partir, sus seres queridos menos. Y bueno, pero aún así tenemos un Dios grande y maravilloso que nos ha sostenido hasta el momento. Hemos sido unos privilegiados por parte de Dios porque aún todavía seguimos en esta tierra. Mucho gozamos de que no nos ha tocado este COVID-19. Nos enseñó a ser más humanos y más sensibles, a no ser tan indiferentes con la gente, con nuestros semejantes. Aquí también Dios probó los corazones. Aquella persona que perdió su trabajo en medio de la pandemia, aquella persona que antes de la pandemia no tenía un empleo, que pasaba hambre y que con esta situación se agudizó. Y el Señor, Dios, tocó muchos corazones, bendijo a muchas vidas. ¿Y qué tenemos que proponernos? A seguir avanzando, a seguir confiando en Dios, a seguir tomando esos protocolos de bioseguridad, que es mantener el distanciamiento social, no estar en las aglomeraciones, el uso de tapaboca, el frecuente lavado de manos y bueno, seguir confiando en Dios que Él todo lo puede.